De repente un día, hace ya ¿qué? Un año, 2 años, empiezo a oír un programa en la radio y sí te conocía por nombre, yo sabía que tú eras Fabián, pero no me había dado cuenta que una de las personas o locutores de que había ahí en la radio eras tú. Entonces me sorprendió mucho escuchar tu voz. Tienes una voz que me llamó mucho la atención, nada que ver con la mía, que es un poquito más callejera. Ese siempre es un poco, uno más fácil escucha la voz ajena que la de uno, Ajá, sí, hasta para puesto de verse en trabajo. foto, porque a veces uno se ve, está en su foto y es chusa, yo salí mal, y eso me contaba mi hermano justamente la otra vez me decía, en una foto estábamos todos salen bien, dice, pero yo me veo todo esparramado, todo. Claro, Entonces es algo como que nos pasa en absolutamente es todo. parte de la autocrítica, ¿no? Creo que todo el mundo Exacto. tiene ese tipo de problemas. Incluso a veces, bueno, un tema lleva al otro, ¿no? Incluso a veces te encuentras muchachos adolescentes que se hacen fotos para llevar a Instagram y cuando vienen a ver se hacen cientos y tantas fotos que todas son muy De verdad parecidas. existe esa vaina. Yo lo he visto como en chiste, como en meme y No, todo. no, no, Existen personas que en se toman serio, 200 fotos para en borrar y serio, quedarse sí, con una. sí, sí se hace. Entonces es una cuestión esta de autocrítica tan grande que llega a bajar tu autoestima. En el caso te decía de mi voz porque, bueno, no estoy acostumbrado a trabajar para radio, aunque sí he escuchado mucha radio. En mi país soy de Cuba, un saludo para la gente de Cuba de paso, pero bueno, ya vivo Y aquí, conocer la isla. sí. La cuestión es que oía mucha radio, la radio siempre estuvo conmigo, acompañándome desde niño, incluso me despertaba con la radio espirituana, y porque la ciudad donde vivo se llama Santi Espíritu, qué cosa más, la ciudad del Espíritu Santo y muy poca gente es creyente, pero ¿Cerca bueno, o lejos de Santa Clara? Porque Santa Clara, todo el cerquita. mundo conocemos Santa Clara Ajá. y ya sabemos por qué ¿Dónde está el conocemos Santa mausoleo del Clara. Che? El Toda esa mismo. historia. Ajá, muy bien. Santi Espíritu queda al lado de Santa Clara. La isla es una isla grande, bueno, es larga, muy extensa, más larga que ancha. Y bueno, el centro del país se encuentra en las ciudades de Santa Clara al norte, Cienfuegos al sur, Santi Espíritu, que corre el sur y el norte, y bueno, después Ciego Ávila, bueno, y Camagüey, que está un poco más para allá. Pero volviendo al tema de la radio, cuando estábamos... Un Sí, tema aparte vamos a topar cualquier día para hablar de Cuba. no, Hay está claro. tantas cosas que la gente quiere saber de Ah, Cuba, queremos saber de Cuba. Y quién más, pues tú mismo para que nos está cuentes. claro. Pero bueno, archivemos Aquí hay este unos tema. cuantos amigos también que son de Cuba. Bueno, te digo, te decía que la radio siempre me acompañó y muchos amigos míos, incluso que estaban conmigo en la escuela, bueno, muchos no, algunos, hacían programas de radio, los invitaban para hacer programas de radio, tenían buenas voces, leían muy bien. Y yo siempre decía, oye, quién fuera como ellos, quién tuviera su voz. Y posterior a eso, bueno, no puedes tener la oportunidad porque en Cuba para poder trabajar en radio tienes que estudiarlo. Son gente que estudia telecomunicaciones o tienen cierta afinidad y se van metiendo poco a poco en ese mundo de la radio y terminas estudiando eso mismo, ¿no? Cosa que no pasó conmigo, estudié cultura física, pero siempre tuve ese tipo de inquietud. Entonces, al llegar acá al Ecuador, veo te oigo a ti hablar. ¿Tú eres, qué estudiaste tú, Fabián? Marketing. Marketing. Marketing, un mercadeo, como lo saben decir. Sí, Por pero eso, en realidad bueno. el título es marketing. Ajá, estudiaste en marketing, sin embargo, mira, hiciste radio por, Sí, por sí, afición y por sin afición. problema ninguno. Entonces yo en algún momento me dije, bueno, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Yo lo hice, en algún momento lo hice, empecé haciendo videos para YouTube, que no estaba muy conforme como lo hacía, pero trataba de aprender mirando a otras personas y una de las cosas que no me salía era la voz, porque no sabía cómo modularla o quizás cómo las personas querían oírlo y me veía muy, hola, ¿cómo están todo el mundo? Entonces eso se veía muy plástico. Hasta que te oigo hablar en la radio y digo, bueno, pero esta gente están conversando, ¿no? Entonces podemos hacerlo, ¿no? Sí, sí, es algo un poco más natural. De hecho, como te digo, y quienes no han visto, pues tiene sus videos en YouTube, Manvisito. La visita visita. Manvisito Visita. Una página muy interesante que les recomiendo visitar. Entonces yo también había visto allá, yo había conocido a Giancarlos acá por temas deportivos, por temas, dirigiste un equipo de baloncesto, Ajá, ¿verdad? tuve la oportunidad. Entonces es muy interesante a veces conversar, intercambiar ideas y más cuando se tiene la misma afición y las mismas ganas de hacer algo. Ajá. En este caso estamos hablando de este nueva tema como los podcasts, que en realidad es algo nuevo para todos, pero es algo que está con una corriente grande a nivel mundial. Entonces es muy interesante que sí mismo invitamos a todos a los que nos puedan seguir, ya haremos
a su tiempo todas las direcciones, ¿verdad? Para Claro. que puedan seguir en los medios. Claro, que medios lo digitales. otro que hay que hacer es empezar a crear digamos, los nick, los muros, por ejemplo, en Facebook, todo en YouTube, en Spotify. No se ha creado todavía nada, simplemente es una prueba que estamos haciendo. Y creo que sí funciona, porque, bueno, más que decir algo novedoso, no creo que vayamos a hacer nada novedoso, simplemente vamos a conversar de cosas cotidianas. Podemos tener algún invitado en algún momento quizás, pero quizás a lo mejor alguna de los temas de conversación de nosotros cotidianos a alguien le puede interesar y decir, oye, a mí me pasó, eso tiene que ver conmigo, mira, ¿cómo podría ser? Y si necesitamos un especialista, bueno, tocará en ese Perfecto. momento traerlo. Y estamos pues con las puertas abiertas para poder escuchar y tener, ¿quién más que todos nos aporten con sus ideas para poner el tema sobre la mesa? Y vamos ahí avanzando, conversando. Oye, ¿cómo entraste tú a la radio? ¿Cómo fue eso? Bueno, como te digo, yo tenía la inquietud, yo he escuchado mucha radio y me gustaba el tema, me gusta el tema pues de los diálogos, así no tanto la entrevista o seguir un esquema dentro de la radio. Es más interesante el llevar el diálogo un poco más natural. Ajá. ¿Cómo se lo está haciendo acá? Entonces yo he escuchado que existen radios así en Guayaquil, existen radios así he escuchado las radios de Nueva York, he escuchado, entonces hay gente que más se la pasan como estar en un parque, que se ríen, que Sí. opinan, que discuten, pero que al final lo hacen interesante. Entonces yo había pensado en esa situación acá y le propuse a Coqui Valareso, que es el administrador de esa radio era en ese entonces, y le propuse el programa, me le pareció él también interesante, nos apoyó él, Darwin, Guacho, y de hecho, como te comentaba, hay que volverlo a retomar, me parece también un medio muy importante para el medio local como es Macará, porque aquí sí escuchan radio Sí. más en lo que es carro, viajes, todo. Entonces hicimos la prueba, yo nunca había ingresado en una cabina de radio. No, nunca habías hecho nada. No, para nada. Lo que sí estudié un poco de teatro conjuntamente con la licenciada Cecilia, con quien hacíamos el Sí, programa. Ella sí, fue recuerdo. nuestra profesora, te estoy hablando hace 10 años, 10 años tenía 26, me creí de 20 años. Sí, teníamos unos 10 años. Teníamos Todavía no se me hace crees. duro, se hace duro. Aceptar que ya está por encima de los 30. Entonces...